Muy buenas, familia. Muy buenas, queridos, queridas. Vamos a por el segundo mes. Esperamos que el primero, aunque todavía seguro que estáis ahí tal, esperamos que haya sido algo que de momento os haya servido. Y cambiamos un poco de tercio. Este mes lo vamos a enfocar más a todo lo que implica movernos, ¿vale? Entonces, el título del mes es El poder del movimiento, ¿vale? Así que vamos a tratar cosas que implican lo que para cada uno ha implicado en algún momento de nuestra vida movernos. Eso no quiere decir que sea lo mismo para todo el mundo, ni estoy hablando de entrenar, ¿eh? Vale. Entonces, por ejemplo, Miriam, ya que estás aquí. Es que a todo esto yo no sé lo que nos espera. Bueno, claro, obviamente, yo no lo sabía en el mes anterior. Entonces, Pero eso ellos no lo sabían. bueno, pero se van enterando. Se lo dijiste el último día, el último Cierto. vídeo. Entonces, Las actividades. quiero saber y quiero que le compartas a la gente qué ha sido o qué ha implicado para ti algún tipo de movimiento a lo largo de tu vida. Pero con movimiento, ¿a qué te refieres? Todo lo que sea que implique moverte, ya sea a modo desplazamiento, a modo entrenamiento, a modo lo que sea. Vale, a nivel vital. Sí. Pues desde esa perspectiva, para mí movimiento ha sido pasar siempre de un estado a otro. Vale. Concrétame un poquito. Pues yo qué sé, a nivel deportivo, de no hacer nada a ser de repente corredora de fondo. Vale. Y de larga distancia. A nivel más personal, pues de ser universitaria a tener un máster. Vale. O sea, es como evolucionar. Vale. En todos los sentidos. Vale, Hacer un movimiento, ¿no? Pasar de un estado a otro. Vale. Yo en este caso quiero enfocarlo más a que, por lo que veo yo en mi día a día, iba a decir creo, pero no, en verdad estoy convencido que el concepto que tenemos de movernos es entrenar, ¿vale? Entonces, por eso te hacía esta pregunta, para saber qué implica o qué ha implicado para ti a través del significado que tú le des al movimiento en sí, ¿vale? Entonces, quiero saber si tú entiendes moverte, o sea, si para ti el moverte significa entrenar, por ejemplo. Hoy, ahora estoy hablando... Hoy no, por la vivencia que he tenido, hacer un cambio de disciplina de deporte. ¿Cuál? En cómo he notado mi cuerpo. Yo he sido corredora de fondo de larga distancia durante 8 años y yo pensaba que me estaba moviendo y haciendo deporte. Vale. Hace 2 años, va a hacer 2 años que cambio de disciplina deportiva, ya no corro, ahora hago entrenamiento de fuerza y es ahora cuando siento que mi cuerpo se está moviendo. Porque en la comparación física del cuerpo, al correr y a desarrollar tanto rato la misma actividad, yo iba encogida. Al correr yo corría un poco así con los hombros, entonces sí, desarrollé una parte de mi cuerpo, pero sentía que mi cuerpo estaba atrofiado, ahora en comparación que muevo todo el cuerpo. Y eso he notado muchísimo, incluso la postura corporal la he cambiado totalmente y es diferente. Vale, ¿tú crees que una actividad es mejor que la otra? Ahora mismo creo que mi cuerpo me aporta beneficios muy diferentes. Y en mi día a día. Pero no me has contestado. Creo que lo que estoy haciendo a mí me aporta más beneficios y que es mejor que solo desarrollar la actividad única y exclusivamente que desarrollaba anteriormente. Vale, pero ¿porque lo entendías como un entrenamiento / obligación o porque crees que la actividad que hacías, en este caso correr, en comparación con lo que haces ahora no te hacía tanto bien como tú pensabas? Yo de hecho, o sea, cuando empecé a correr no fue por hacerme bien, fue por estar ocupada. Claro, cuando empecé en aquellas, la inercia y el que me motivó fue estar ocupada. Yo no pensaba en mi bienestar. Y luego sí que una vez dentro fue en mi bienestar y especialmente en superarme, y a mí me ayudó muchísimo en aprender a acompañarme. Claro. Me interesa mucho esta respuesta, Miriam, porque una de las cosas a donde quería llegar yo para con todos ellos es que al final todos tenemos o deberíamos de tener un porqué, ¿vale? Y ese no es el mismo para todo el mundo. No. Por ejemplo, te he intentado llevar al punto de que crees que es mejor si el entrenamiento de resistencia, hablando un poco técnico, o el entrenamiento de fuerza, que está tan de moda ahora, sobre todo en mujeres y demás, por el hecho de que a veces
tengo la sensación de que tenemos que elegir entre una de las dos, ¿vale? O sea, es como antes solo hacíamos spinning, aeróbic, tal, y ahora parece que eso no vale. O que es malo. Que es malo. Que está demonizado todo. Y que solo vale la fuerza. Entonces, para mí, me encanta lo que dices, porque yo, si lo veo desde el punto de vista más puramente técnico, me encantaría deciros, no, porque lo ideal es que hagamos un poco de todo. Pero a donde quiero ir es que todos tenemos un porqué, deberíamos de tenerlo al menos. Y mejor un para qué. Por supuesto. Pero primero en mi opinión está el porqué. Algo que te hace arrancar cualquier cosa. Y en base a eso, como tú bien dices, tú empezaste a correr por un motivo y eso te llevó a otras cosas. A encontrar otras cosas a mucho encontrar mejores. otros para qué estás haciendo eso. Entonces, me parece interesante el que entendamos todos que si para nosotros tiene sentido, es totalmente lícito, se llame como se llame la actividad que estamos realizando, más allá de que sea lo perfecto o no. Porque si nos ponemos en lo perfecto, deberíamos de hacer todos los días un poquito de fuerza, un poquito de resistencia, un poquito de movilidad, un poquito de elasticidad, un poquito de pilates. Entonces, es interesante porque me parece fundamental que todos entendamos desde dónde estamos haciendo lo que hacemos y para qué. Y sobre todo a mí una cosa que me parece muy importante es que tenga que ver con cada uno de nosotros y de nosotras. Claro. No porque esté de moda, que obviamente que algo esté de moda o que un deporte esté de moda, pues oye, puede abrir mi ventana de curiosidad, pero especialmente que tenga que ver con la etapa también vital que cada persona esté pasando. A mí aquí me gustaría poner un ejemplo que le hablo prácticamente a diario a las personas, como dices tú, que acompaño, que no hay deporte bueno o malo, no. Hay deporte que te hace bien o te hace mal, y eso no tiene nada que ver con si es más lesivo a priori o no, si es... Entonces, por ejemplo... Y yo además, si me permites un segundito, además del deporte, el cómo lo enfocamos. Porque yo cuando corría, o sea, he hecho muchos kilómetros, pero jamás me he dañado a mí misma. Y he visto a gente, con perdón, muy tocada y dañándose mucho a sí mismo sin respetar los descansos. O sea, que no solo es de deporte, también es desde dónde vamos nosotras y nosotros a practicar algo. Claro, ahí quiero yo ir. Lo que os decía de esto que comparto prácticamente a diario es que en concreto tengo 2 clientas que han empezado este año paralelamente a entrenar conmigo a jugar al pádel, ¿vale? Hay muchísima gente enganchada al pádel, ¿eh? Pero ninguna de ellas tiene 20 años, las 2 sobrepasan los 50 años y es verdad que al igual que correr, si empiezas con una base flojita o sin ninguna base, bueno, pues lógicamente articulaciones, tendones, bueno, pues al principio se resienten un poco, ¿vale? Entonces, he vivido el proceso en el que estas 2 personas a priori se estaban haciendo mal físicamente porque tenían sobrecargas, tendinopatías, historias, y a dónde... Es mucha novedad para el cuerpo. Claro, pero el tema es, ¿a dónde vamos generalmente todos cuando vemos que a una persona de nuestro entorno le pasa esto? A déjalo. Ya. ¿Cuál es el sentido muchas veces de realizar cualquier tipo de movimiento, de actividad? Seguramente mucho más que el hecho de la actividad en sí, por lo que decías antes. Va más allá de la salud física. Para estas 2 personas es un concepto deportivo-social, que si no hiciesen esa actividad no tendrían ese componente social, con lo cual desde mi punto de vista nunca está el déjalo, está el hacer entender a las personas que nosotros somos seres adaptativos, que nos adaptamos a todos, pero nuestro cuerpo necesita tiempo para adaptarse a lo que es nuevo. Entonces, aquí me apetece compartir una cosa que lo voy a llevar de lo técnico a lo terrenal, que es el concepto de la sobrecarga progresiva, ¿vale? Que es como la base de cualquier entrenador o cualquier entrenamiento, ¿vale? Entonces, el nombre te lo dice. La sobrecarga progresiva implica, o quiere decir que para tú progresar en algo necesitas darle un estímulo al cuerpo un poco superior al que está acostumbrado. ¿Cuánto de superior? Ese es el arte individual de cada uno,
¿vale? Entonces, yo soy muy partidario de que todo el mundo experimente distintos tipos de movimiento y distintos tipos de actividades, si para ellos tiene un para qué lógico, y que vivan ese proceso de conocer cómo se expresa su cuerpo haciendo cosas nuevas. ¿Tú has vivido esto corriendo? Sí, de hecho me está viendo una anécdota a la cabeza. Yo la segunda maratón que hice fue Madrid y la primera fue Valencia. Y para mí fue muy diferente el entrenamiento que hicimos para Valencia y el entrenamiento que hicimos para Madrid. ¿Que hicimos todos o tú? En este caso, mis amiguis y yo. Vale, pero ¿era la segunda para todo el grupo? Sí, vale, o sea, para la segunda o tercera. Bueno, vale, estáis más o menos en el mismo punto. Sí. Vale. ¿Y por qué fue distinto? Claro, recuerdo, obviamente Madrid y Valencia, la maratón es muy diferente. Valencia es súper llana y Madrid no. Y recuerdo el último entreno que yo le pregunté a Abbas, a mi entrenador de Abbas, ¿por qué ha sido tan diferente, ¿no? En Valencia teníamos solo como 3 tiradas hiper mega largas y Madrid era todo el rato tiradas y menos entrenamiento específico, ¿no? Y me dijo, es que tenéis que llegar fatigados a Madrid. ¿No? Era como teníamos que llegar tan cansados que era como que Madrid el último día se hiciese fácil. Y fue como, qué cabrón. Y me llamó mucho la atención eso, la diferencia de entrenamiento a pesar de ir a correr la misma distancia. Pero claro, las condiciones no son las mismas. El recorrido no es el mismo. No. Para la gente que nos esté escuchando, que no haya escuchado en la vida ni de maratones y mucho menos de recorridos, Valencia es totalmente llano, que se trata de seguir un ritmo y pelear por mantener ese ritmo toda la carrera, y Madrid obviamente tiene cuestas. Entonces, claro, tú no te puedes fijar en el ritmo cuando el terreno va cambiando todo el rato. Ahí sí que es mucho más importante conocerte tú y asociar unas sensaciones. Manejar la cabeza y casa campo. Efectivamente. Entonces, me parece súper guay todo esto, Miriam, porque lo hilo con lo que implica moverse, que es conocernos. Cuando tú te mueves, sea caminando, o sea haciendo algún tipo de actividad, o sea levantándote de la cama o atándote los cordones, eso implica cosas en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces entendemos que el movimiento necesariamente tiene que ser saludable, como lo entiende la gente, es decir, que solo me mejore todo el tiempo y en ese proceso no haya ninguna piedrecita o ningún bache. Yeah. Entonces, todo lo que implica movernos implica también reacciones del cuerpo, es decir, interpretar lo que le está pasando al cuerpo ese día en ese gesto o durante esa actividad. O a veces que, y esto nos pasa a todos, no solo en el día a día es que también nos movemos. Hombre, claro. Que no te levantas igual, no has pasado la misma noche, ¿no? Y depende también cómo se encuentre tu cuerpo ese día, también decir cómo vas a afrontar lo que te queda por vivir, no solo la actividad deportiva, sino también el día. Porque yo eso, haciendo deporte, es algo que he aprendido a gestionar. Claro, es que el deporte no te da opción. O te conoces, o sea... O te la lías. ¿No? Yo lo que quiero intentar transmitir es que... Bueno, Miriam está bebiendo agua, que se ha ido de... Es que si no voy a morir. Del plano. Yo lo que quiero intentar transmitiros a todos es que dentro de lo que implica realizar cualquier tipo de actividad, seguramente todos en algún momento de nuestra vida, por muy saludables que seamos, por muy activos que seamos en el día a día, hay días que te levantas con un poquito de dolor en un sitio, con dolor de cabeza, que no tiene por qué ser físico. No. Implica mucho el cómo descansas, cuántas horas duermes, implica 1000 millones de cosas, el estrés que tengas, y eso siempre se expresa a través del cuerpo. Entonces, creo que es muy bonito transmitiros a todos lo maravilloso que es el cuerpo si te paras a conocerlo. Porque no hay un ABC, ni desde mi punto de vista como entrenador, sobre todo porque yo soy persona antes que entrenador. Yo también entreno, yo también me muevo y llevo muchos años parándome a observar qué le pasa a mi cuerpo haciendo qué. Y os podría decir que 4 veces contadas, después de casi 36 años, creo que hay sensaciones que se repiten. La sensación general puede ser parecida, pero no hay 2 días iguales haciendo lo mismo. Ni siquiera la misma actividad o el mismo ejercicio. Eso iba a decir, corras, andes, lo que sea que hagas, es
Yo hay una frase muchas veces que escucho y me dicen, que es que lo ideal es, por ejemplo, en el trabajo de fuerza, que todos los días levantes un poquito más. Y entiendo el sentido de esa frase, como entrenador la entiendo, pero nosotros no somos el mismo todos los días. Si fuese así, seríamos un robot y sería muy sencillo. Todos acabaríamos haciendo entrenamientos con 200.000 kilos. Pero ni la curva es exponencial, ni nosotros somos el mismo todos los días. Entonces yo, por ejemplo, en mi día a día vivo mucho, que es verdad que llevo muchos años trabajando y con la gente que trabajo intento conocerles más allá de lo que es el entrenamiento en sí. En el calentamiento, incluso nada más verles, ya percibo cómo está esa persona. Y a lo mejor mantengo la base de lo que tenía pensado hacer, pero o aprieto o aflojo en función de cómo veo a la persona. Y a veces me dicen, jolín Andrés, hoy me has sentado genial, justo hoy que has bajado un pelín, como si hubiese sido sin querer. Y no, o sea... ¿Y no te lo piden? A veces sí, lo que pasa que con la gente que trabajo generalmente ya tengo mucha confianza y yo siempre hago varias preguntas al principio del entrenamiento, que son, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Tuviste agujetas del último día? Y ¿cómo has tenido tú el día de hoy? Tengo entrenamientos a las 7 de la mañana. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo has pasado? O sea, lo previo a lo que vas a hacer en ese momento. Y ojo... A toda esa gente que entrena a las 7 de la mañana. Desde luego. A mí me dicen que qué mérito levantarme para trabajar a esa hora. Digo, bueno, es que yo lo hago, en cierto modo a mí me pagan, jolín, pero que la gente que lo hace incluso pagando, efectivamente, mis ídolos. Pero bueno, que voy a eso. El hecho de intentar comprender cómo está cada persona en ese momento para yo, que eso no quiere decir que lo haga siempre perfecto, ni muchísimo menos, intentar llevarles por donde necesitan ese día, ¿vale? Y aquí, que he dicho una palabra, la palabra mágica, es otro punto que quería tocar. ¿Cuál? Las agujetas. Las agujetas. Las Oh, Margot. Que aparecen al día después, pero no son las peores, son las de los 2 días después, las que te revientan. Miriam, ¿cuántos días a la semana entrenas fuerza? Ahora mismo, 1. Vale. ¿Siempre tienes agujetas o has tenido alguna vez agujetas después de entrenar la fuerza? Sí. Vale. ¿Qué nivel, como digo yo, del 1 al 10? Pues 10 es silla de ruedas. El año pasado, que fue el primer año, tuve muchos días de 10. Vale. O sea, no puedo bajar las escaleras, de ir al baño era sudores. Y este segundo año tengo agujetas, pero son totalmente diferentes. Llevaderas, como digo yo. Sí. Gustosas. Sí, además es de... Yo recuerdo el año pasado, es la primera vez que hacía fuerza, descubrir partes de mi cuerpo que no sabía que existían. ¿Cómo cuáles? Yo qué sé, o sea, por aquí nunca me había dolido, O sea, el abdomen había cosas que no, el glúteo, los isquios, era como, hola. Y este año es como, claro, tengo estas agujetas porque ayer estuve haciendo tal ejercicio. Entonces, este año es diferente al año pasado. ¿Tú en tu cabeza tienes el concepto de si tengo agujetas he entrenado bien? Lo he tenido durante muchos años y ahora siento que he trabajado bien. Que he movido partes del cuerpo que estaban un poco como estáticas. Vale. Esto es algo que quiero que cada uno de vosotros también se pregunte a sí mismo. ¿Qué entendemos cada uno? Porque esto irá en el resto del mes. Yo he escuchado mucho el que es trabajo duro. Claro, a eso voy. Pero antes de decirlo y hablar de esto hoy, quiero dejarlo un poco en el aire para que cada uno se diga a sí mismo qué significa o cómo interpreta tener agujetas o no. O sea, que no nos lo vas a decir hoy. Hoy no. Fuerte. Bueno, yo no voy a decir lo que yo opino técnicamente y en base a mi opinión, ¿vale? Okay. Pero porque no quiero convertir esto en una masterclass técnica, ¿vale? Vale. Pero quiero dejarlo en el aire para que cada uno se pregunte... ¿Qué son las agujetas? Eso es, vale. Porque esto lo voy a hilar con otra cosa. Venga. Vale. Estamos hablando de movimiento, del poder del movimiento, ¿vale? Entonces, si trabajar duro, que aquí ya voy dando pistas, si trabajar duro implica tener agujetas, ¿eso quiere decir que si salgo a caminar media hora todos los días es que no he trabajado duro, no me estoy moviendo adecuadamente? No. Entonces,
¿Caminar sirve? ¿No sirve? ¿Tengo que terminar sudando? ¿Tengo que...? Yo ahora que soy la señora de los paseos, Nancy Paseos por la mañana, yo la sensación que se me queda en mi estado emocional y en mi cuerpo, obviamente es diferente cuando camino que cuando hago entrenamiento de fuerza. Son sensaciones muy diferentes. Pero esa parte de ligereza, del cuerpo estar como más fresco, aunque cuando hago entrenamiento de fuerza esté muy agotado, sí que el bienestar es bastante similar. Vale. Lo que pasa, por lo menos en mi vivencia, luego nos contáis también vosotros y vosotras, que yo siento que caminando como que no he llegado a sitios donde nunca he llegado, mientras que cuando hago entrenamiento de fuerza sí, como que supero un umbral que si lo hiciese yo sola no superaría. Entrenando fuerza. Claro. Vale. O sea, yo caminando obviamente me muevo muchísimo, pero como que no llego a sitios que nunca he llegado. Vale. Y haciendo fuerza sí. Ahora yo digo, ¿quién de vosotros ha hecho el Camino de Santiago, por ejemplo? Que es caminar mucho más de lo que estamos acostumbrados día a día. Sigo dejando esas reflexiones ahí porque esto es lo que vamos a trabajar durante todo el mes, ¿vale? Y es lo que quiero que cada uno entienda o saque su propia conclusión. De deberes nos vas a mandar a hacer el Camino de Santiago. No soy tan mamón, pero quizá sí que... Verás. No, o sea, el tema para mí es que cada uno entienda lo que significa, implica cada cosa en su vida. Ya. Independientemente de si pone en un libro que es lo idóneo o no, ¿vale? Y esto, vamos, seguimos hilando. Venga. ¿Vale? Miriam, ¿tú has notado alguna vez en tu vida rigidez articular? Sí. Que te costaba realizar movimientos cotidianos, ¿eh? No Sí, levantar sí. cargas. Y de llegar a la oficina, tener que escribir y hacer... ¿Pero por qué? Por las agujetas. No. Tú hablas de rigidez. Sí, hablo independiente, o sea, no posterior a un entrenamiento. En algún momento de tu vida que hayas dicho algo que hago todos los días, ahora me cuesta. Hace poco, ¿cómo dijiste tú que me era? El sacro... Sí, la articulación sacroiliaca. Esa. Que me dolía, un dolor para mí muy extraño. Y yo se lo pregunté antes en plan de, es que noto aquí molestia y tal, y me dijiste que yo en ese momento estaba estirando, porque notaba como placer al estirar, y cuando te lo comenté tú me dijiste, no, es que te hace falta movimiento, que lo muevas, que lo tienes bloqueado. Que luego por la tarde tenía entrenamiento, se lo dije a mi entrenador, y efectivamente me lo estuvo moviendo y al día siguiente ya no tenía dolor. El tema aquí es precisamente lo que vamos a tratar durante todo el mes. Que no tenemos por qué entender que el movimiento, de ahí lo del poder del movimiento. El movimiento no es uno único para todo el mundo y de una única manera. El movimiento es todo lo que implique que algo realiza un gesto, me explico. Ya sea a nivel articular, a nivel multiarticular, por ejemplo, el tema de que le pasaba a Miriam el otro día, generalmente eso, si vas a un fisio, lo que va a hacer va a ser movilizarte esa parte que tienes, ya no tanto estirarte. Sí, de hecho, es que ni me trato. Cuando se lo dije, yo te lo comenté un jueves, creo que fue. Sí. El viernes anterior estuve en el fisio y se lo dije y me estuvo movilizando muchísimo. Pero no me masajeó, me movilizó. Entonces, me llamó la atención, claro. Claro, aquí va el tema. Y por eso te hacía esa pregunta antes. Nosotros, por repetir gestos diariamente, el que sea, porque es nuestro trabajo, porque es nuestro día a día, nuestra vida, levantarnos, sentarnos 27 veces, caminar, lo que sea, podemos llegar a generar sobrecargas, esas rigideces de las que te hablaba antes, y es algo natural. O sea que el movimiento no solo implica cosas maravillosas y espléndidas, también implica que a lo mejor en un momento dado necesitamos externamente algo que nos libere eso que hemos sobrecargado. Entonces, muchas veces cuando vas al fisioterapeuta, que no sé qué experiencia habéis tenido vosotros, porque yo lo entiendo, la mayoría vamos al fisio cuando estamos muy mal de algo, pero por ejemplo yo con mis clientes que les recomiendo ir cada 30-45 días aunque no pase nada, ese tipo de sesiones son maravillosas porque te permite trabajar esas cosas de la funcionalidad básica del cuerpo, que es que todo
tenga la movilidad que debería de tener, ¿vale? Por ejemplo, tengo un dilema prácticamente a diario, sobre todo con la gente que no lleva mucho tiempo conmigo, de si la espalda cuando entreno la fuerza tiene que estar recta, como llamamos nosotros, porque si no me hago daño, ¿vale? Entonces lo que intento transmitir siempre, que todo lo que articule, la muñeca, los dedos, el codo, la cadera, absolutamente todo necesita tener movimiento en todas sus expresiones. Y la columna necesita poder flexionarse, que es hacer esto. Eso no quiere decir que tengamos que ir todo el día así ni así, sino que la posición natural del cuerpo la consigamos de manera natural, valga la redundancia. Y muchas veces los problemas no vienen de correr, vienen que a raíz de correr hay cosas, por ejemplo, yo siempre me gusta esto ejemplificarlo con la pelvis, ¿vale? La pelvis, nos hacemos a la idea, la pelvis tiene este juego y este. ¿Qué pasa? Que muchas veces este funciona y el otro no. Y uno se ha quedado pillado. ¿Qué pasa? Que de ahí surgen cosas. Entonces, más que el hecho de hacer un tratamiento puntual en un sitio concreto, la solución pasa por recuperar la movilidad de esa parte que teníamos, porque si no es lo típico del esguince mal curado, por ejemplo. Ya. ¿Vale? Entonces, Que todos tenemos, yo creo. efectivamente. Entonces, todo esto son, bueno, como sabéis, el primer vídeo, que ya nos estamos extendiendo mucho, va sobre soltar el tema y que vosotros también, de aquí al domingo que viene, que os vamos a pasar el cuestionario, penséis qué concepto tenéis vosotros del movimiento, de qué significa para vosotros moveros. Yo puedo aportar una cosa, Claro. con todo lo que has estado comentando, que muchas veces las partes de nuestro cuerpo y moverlo... bueno, a ti te pasa muchas veces con gente a la que acompañas, ¿no? Que ha sufrido una lesión o tiene un dolor y el pánico a veces que sentimos como movilizar esa parte del cuerpo, ¿no? Efectivamente. Además de por una lesión, en la parte emocional, cuando no tenemos algo gestionado, también se va al cuerpo, ¿no? Y hay a veces que también ese movimiento que nos está contando durante toda esta conversación, a veces también nos genera mucha incomodidad por eso, porque nos conecta con emociones, con sensaciones que no sabemos gestionar. Y Dios, pues siempre digo que a mí personalmente el deporte y el movimiento me ha enseñado mucho a acompañarme, ¿no? Y a exponerme y a romper con esas sensaciones, con esos sentimientos que a veces había estado evitando a lo largo de mi vida y tanto daño me habían hecho, y gracias al deporte, pues ¡pah!, se trascienden, los atraviesas y te reconoces, ¿no?, en una nueva versión de ti. Yo siempre he pensado que el deporte es el mejor entrenamiento para gestionar ese tipo de cosas, porque es algo medianamente controlado en el sentido de experimentar esas emociones, y yo lo veo mucho porque he trabajado un mogollón de años en mi vida con niños, que es el momento y la forma perfecta de llevarles a puntos donde ellos saben, puntos quizá límites también, ¿eh? Sí, sobre todo porque hay, entre comillas, la cabeza no se asusta porque todo lo que estás sintiendo entiende que es consecuencia del deporte. Efectivamente. O de la actividad que esté desarrollando en ese momento, ¿eh? Entonces, correcto, lo veo mucho, Miriam, el tema que a nivel emocional, por eso el hecho de acompañar a personas a realizar cualquier tipo de actividad física implica mucho el aspecto psicológico de entender por qué una persona, por muy bueno que sea lo que le estás proponiendo, en ese momento no quiere atravesar eso. Y está conectando con otras cosas. Efectivamente. Entonces, voy a aprovechar para cerrar el vídeo y darle las gracias a Mario, que nos ha dejado su maravilloso centro de pilates y entrenamiento. Gracias, Mario. Para recordar que todo es bien. Se llame pilates, se llame entrenamiento de fuerza, se llame bici, se llame Ironman, se llame caminar, desde lo más básico, luego cada uno... Subir escaleras. Que no se infravalore. Mira, antes de irnos, y perdón por extenderme, con el cliente con el que más tiempo llevo, recuerdo que en los inicios yo era muy joven, más que ahora. A tus 36 años, como has dicho antes. A mis 36 añazos. Es que yo para mí soy mayor, ¿vale? Entonces, yo con él lo que tuve claro desde el principio
es intentar que más allá de la hora que entrenaba conmigo, que en este caso lo lleva haciendo durante muchos años, 2 veces en semana, él aumentase su movimiento diario. Una persona con un trabajo bastante acaparador, bastante absorbente o demandante y realmente con poco tiempo para él como tal. Y uno de los planteamientos que hicimos fue, si trabajas en una 7ª planta, súbete en el ascensor en el 2º, en el 3er piso, todos los días. Y eso te cambia la vida. No tienes que salir a corriendo, valga la redundancia, entre una reunión y otra. Simplemente haciendo actuaciones de ese tipo, realmente te cambia la vida. Total, y ese momento de gestión personal de escaleras, ascensores, eso es mucha gestión personal. Tú lo sabes. Hay que elegir. Yo lo tengo incorporado de manera natural, no por una pedrada de salud, de no, yo tengo que subir, no, sino porque si puedo subir por las escaleras, ¿por qué voy a subir por el ascensor? Yeah. Llegará el día en el que no pueda subir por el ascensor y no me quede más remedio, pero cuerpo, ¿para qué te tengo? Para moverse. Claro. Cerramos el vídeo con una frase muy potente que te he comentado antes, que se me pasó el otro día por la cabeza y os la quería compartir. Y es que no todo el entrenamiento es para todo el mundo, pero el entrenamiento le hace bien a todo el mundo. ¿Cuál? El que sea. Llámalo lo que hablamos. Moverte de cualquier manera. Fíjate, hace muchos años una de mis películas preferidas era... no recuerdo el nombre. El que no pisa las líneas de... Mejor Imposible. Mejor Imposible. Y claro, yo muchas veces pienso que una manera de hacer ejercicio, de movernos, es cuántas veces nos tenemos que sentar y levantar en algún sitio. Pues en vez de hacerlo una vez, me recuerda a esa película porque le daba 27 veces a la luz. Es, pues en vez de sentarme y levantarme una vez, pues lo hago 4 veces. A lo mejor quedas de friki, pero son cosas que no necesitas tener ese tiempo del que hemos hablado antes si todavía no estás ahí. Tengo claro que a lo mejor guardarme un poquito de tiempo todos los días para mí y tantas cosas que nos queremos plantear, sino en pequeños actos que ya hacemos día a día, repetirlos más veces. Total. Estamos. Pedazo vídeo. Cerramos. Yo solamente, ahora escuchándote y demás, esta comunidad, esta familia se llama La Vida Conspira a tu Favor, y te estaba escuchando que para mí la vida es súper sabia y la vida siempre está en constante movimiento, ¿no? Tiene sus estaciones, las lunas, el mar, y que si la vida está en constante movimiento, por algo será. ¿Despedimos? Sí. Muchísimas gracias, queridos, queridas. Estamos encantados con vosotros y con este recibimiento que hemos tenido inicial. Ha sido más de lo que nos esperábamos, la verdad. Total. Así que gracias. Y os animamos a seguir, porque no es cuestión de hacer 27 millones de cosas todos los meses, ir sumando y tal, sino que cada uno se lleve todo esto a su forma en la que pueda o en la que quiera. Y que cojáis y que pongáis en práctica aquello que os está resonando hoy, y lo que no lo vais a tener ahí siempre. Y cuando os acordes, quiero trabajar esto que estos dos me dijeron y contaban que no sé qué, pues lo cojáis. Esto no es el colegio, Andrés y yo no somos profes, pero sí queremos aportaros cositas que van a favorecer siempre vuestro bienestar, y que dependiendo cuál sea vuestro momento, pues se llevan unas cosas u otras. Pero este mes toca movimiento, el poder del movimiento. A mover el body. Bueno. Nos despedimos, familia. Muchas gracias. Chao.